¿Qué otro problema está pasando en esta cuarentena? Vamos a ver, han aumentado los casos de violencia doméstica. Esto yo sé que le resulta familiar, hemos visto en las noticias recientes casos, de hecho hemos platicado cómo en otros países se ha alzado la cantidad de divorcios porque al parecer las familias no convivían tanto como nosotros creíamos y esto ha desencadenado, aparte de la situación de estrés, las tensiones. Yo sé que no es obviamente justificar, pero tantas cosas se han acumulado que han ocasionado tensión en la pareja, no solamente del hombre hacia la mujer, sino también de la mujer hacia el hombre. Pero lo vamos a hablar de la mano de un experto en leyes. Estoy hablando del abogado Miguel Zapata, que nos acompaña vía Skype desde su hogar. Así que le damos la bienvenida. Gracias, abogado. Buenos días. Buenos días, Carlen. ¿Cómo está? Muy bien, abogado, gracias por acompañarnos y sobre todo hablando acerca de la ley que nos ampara con respecto a la violencia doméstica. Poco se sabe o pocos han tenido al alcance esta información, muchos casos quedan en la impunidad, pero a veces es por el desconocimiento de nosotras como personas, de saber dónde podemos acudir, así que así nos platica un poco de eso. Bueno, en Honduras existe la ley de violencia contra la violencia doméstica, que fue reformada la última vez alrededor del 2006, por ahí. Esta ley es muy comprensiva en cuanto a cómo protege a las personas que están siendo víctimas de violencia doméstica. Para empezar, tenemos que definir qué es violencia doméstica. No solamente es el hecho de que una persona sea golpeada o maltratada físicamente. La violencia doméstica puede ser física, psicológica, sexual, patrimonial y o económica. La física es obvio, ¿verdad? Es golpe físico, maltrato físico. La sexual es que la persona sea obligada a tener relaciones sexuales cuando no quiera, ¿verdad? O hacer cosas que no está dispuesta a hacer la persona y lo obligue a su pareja. La psicológica es los malos tratos, los insultos, el sembrar miedo sin llegar a ser físicamente, la persona no agrede físicamente. Y por último, que es muy común, es la violencia patrimonial y o económica. Esta es cuando una persona niega ciertos derechos a sus parejas, para imponer cierta desigualdad de poder contra la persona. Por ejemplo, le dice a la mujer: no te voy a dar dinero, le prohíbe comprar sus cosas, le quita su dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de violencia doméstica, no tenemos que pensar solamente en la agresión física, sino que la psicológica, la sexual y la patrimonial. Muy bien, abogado. Y en ese caso, ya estableciendo los puntos, recientemente en el país hemos escuchado obviamente el caso que se dio del jugador, por ejemplo, Rubilio Castillo, que el hecho de que en redes sociales las personas a veces crean especulaciones, distorsionan la información. Hay quienes dicen que, o sea, hay personas que mientras no ven un golpe no creen o no piensan que es violencia. Cuando ustedes han manifestado, está la violencia verbal, la violencia psicológica. Desde un primer momento estamos en toda la autoridad, en toda la necesidad de poner un alto y de hacer una denuncia, pero ¿cuál es el debido proceso? Una mujer en este caso, o un hombre también, que sienta que está siendo agobiado, está siendo demasiado insultado por su pareja y cree que las cosas pueden complicarse, pero tal vez no quieren llevar a gran magnitud la situación. ¿Dónde pueden acudir en primera instancia para un primer llamado, por decirlo así? Bueno, la ley de violencia contra la violencia doméstica es muy amplia en cómo se pueden hacer las denuncias. Las denuncias pueden hacerse por el 911, pueden hacerse físicamente en las estaciones de policía, en cualquier posta policial se puede hacer, en el Ministerio Público o ante el juzgado competente, que en este caso, de acuerdo a un comunicado que liberó esta semana la Corte Suprema, se habilitaron nuevamente a que funcionen los juzgados de violencia doméstica y los juzgados de paz en aquellas ciudades o pueblos en donde no exista un juzgado especializado en violencia doméstica. Entonces tenemos muchas opciones y la ventaja de esta ley es que no solamente puede ser la persona que está siendo agredida, la ley permite que un familiar que esté viendo la violencia doméstica lo denuncie, un vecino, alguien de la comunidad. O sea, no tiene que ser la persona que está necesariamente agredida, porque
Como usted sabe, cuando hay agresión hay cierta dependencia de alguna forma u otra o tal vez hay miedo o hay niños de promedio, entonces la mujer, que es 95% de los casos, no va a tener la posibilidad o el ánimo de interponer la denuncia. Entonces un vecino lo puede hacer. Las últimas estadísticas que vi hace unos cuantos años atrás dice que el 80% de los casos de violencia doméstica no son reportados. Entonces, ese 20% que se reporta, pues obviamente trae repercusiones, porque normalmente, como le digo, son amas de casa, y eso no quiere decir que no le pasa a cualquier persona, ¿verdad? Pero sí normalmente son amas de casa que dependen económicamente de la persona que los agrede y que tienen hijos también, entonces es bien difícil. La ley pone ciertas cosas, ciertas medidas para que las personas se sientan más tranquilos al momento de poner la denuncia, ¿verdad? Están las medidas de seguridad, las medidas precautorias y las medidas cautelares. ¿Cuáles son la diferencia entre las tres? Las medidas de seguridad son aquellas que se ponen inmediatamente, se interpone la denuncia sin saber si la denuncia va a prosperar o no. Por ejemplo, si una mujer denuncia, si un vecino denuncia, si un familiar denuncia, si alguien de la comunidad denuncia que alguien está siendo agredido físicamente, la policía inmediatamente llega y en el acto separa al agresor o al posible agresor por 24 horas, lo separa de la casa. O sea, esa persona tiene que irse donde está. Okay. También eso ni siquiera se ha hecho el juicio ni nada, pero desde ese momento se separa de la casa, no se puede acercar, no se puede cruzar por el negocio de las personas, no se, por el trabajo, por la escuela de los hijos. Como o sea, una no orden se puede de alejamiento por 24 horas. De alejamiento. Eso es indefinido. Lo que es por 24 horas es la detención de la persona, okay. Que creo que fue el caso de este jugador de fútbol, ¿verdad? Rubilio. Del famoso Rorruca. Lo suspendieron, lo apresaron y estuvo 24 horas en una Bartolina, y él después aceptó, al parecer, que cometió, y se le dio la pena que se da, que es de 1 a 3 meses de trabajo comunitario, que es la primera pena por agredir a una persona, de acuerdo a la ley contra la violencia doméstica. Pero eso va a depender de la gravedad del caso, ¿verdad? Porque obviamente una persona que ha sido ya golpeada en mayor gravedad o brutalmente necesita otro tipo de sanción. Sí, la ley contra la violencia doméstica es un punto intermedio que se crea para evitar que la acción de violencia siga progresando, pero no podemos confundirlo como que es un acto de derecho penal, ¿verdad? Es algo muy, muy diferente. Ahora, si usted sigue cometiendo ese tipo de faltas o no acata las órdenes que se le imponen en los juzgados, que puede ser una pensión alimenticia, que no se acerque a la casa, que permita que la mujer salga de su casa, pierde de custodia temporal de sus hijos, todo ese tipo de medidas medidas cautelares que puede poner el juzgado, entonces usted puede ser procesado ya penalmente por violencia intrafamiliar, que es un delito. Esto, lo que es la violencia doméstica, es una falta, o sea, no es tan grave, por lo menos así lo mira la ley. La violencia intrafamiliar ya incluye prisión por años. ¿Y cuál es la diferencia entre violencia doméstica y violencia intrafamiliar? Mire, no es muy claro. La violencia doméstica es una falta en donde usted no tiene que probar mucho para que se le impongan multas, se le imponga sanciones de trabajo comunitario, de alejamiento de su pareja. Eso es lo que está evitando, es que no haya violencia en ese momento y que se rompa un ciclo de violencia. La violencia intrafamiliar ya es cuando hay lesiones graves y que implica cárcel. Ahora, sí, el Ministerio Público tiene la potestad de manejar esto como violencia doméstica o pasarlo ya al tema de violencia intrafamiliar. Sí, porque en la mayoría de los casos también no solo hay violencia hacia la pareja, sino hacia los hijos también. Y es increíble. Exacto. Usted mencionaba que la mayoría de casos de violencia doméstica va dirigida a las amas de casa, pero creo que hemos conocido casos de personas incluso con un buen estatus económico que no dependerían de su pareja, con todo el apoyo de sus padres, de su familia, personas preparadas que están sufriendo de violencia, y por temor o también por una dependencia psicológica, yo creo que a veces el agresor trabaja tanto la mente de su víctima
que la obliga prácticamente a callar, y ahorita que estamos en tiempos de cuarentena donde no tenga mucho contacto con amigos o con vecinos, es todavía más complicado el hecho de conocerlo. Entonces, poniendo así de ejemplo lo que sucedió, como mencionaba, con Rubilio, es como una muestra de que en primera instancia las mujeres, refiriéndose porque generalmente es a quien va conducida la violencia, desde un primer momento pueden poner una denuncia. Si lo dejan avanzar, al final pueden formar parte de las cifras de impunidad porque no lo detectaron a tiempo. Exacto. Y también algo interesante de la ley, algo muy positivo de la ley cuando fue reformada, es que se establecieron medidas precautorias. ¿Qué es esto? No solamente es separar al hombre de la casa o imponerle otras medidas, sino que también incluye la atención psicológica para la mujer y para los hijos. Porque como usted bien habla, no solamente, o sea, esto no hay que pensar que esto es de estratos sociales, esto pasa en toda la sociedad hondureña, ¿verdad? Y se calla en ciertos sectores, ¿verdad? Por el que dirán, por el machismo que predomina en la sociedad. Pero algo que yo miro muy positivo es que hay terapia para estas personas, para que ellos puedan superar ese círculo vicioso que es la violencia doméstica, y también que los hijos puedan romper ese círculo, porque está demostrado que muchos de los casos de violencia doméstica son de personas que vienen de hogares donde hubo violencia doméstica. Tanto el hombre lo vio y lo está aplicando, como la mujer lo vio y lo está aceptando o lo acepta como parte de su vida, como que es algo normal. Entonces hay que romper esos círculos viciosos, y la ley pues permite eso, y eso es algo muy positivo. Yo creo, abogado, bueno, para ir finalizando en este caso, hace poco surgió en esta pareja de famosos, Michael B., si no me equivoco se llama, junto a Lupita. De hecho son vecinos del matrimonio de Success en este momento, y en un video que ellos subieron se ve cuando bruscamente él le agarra el codo y le empuja. Entonces creo que ahorita en tiempos de cuarentena mi pregunta va como un mensaje para estar atentos y darle como esa herramienta a las personas aquí en Honduras qué hacer, porque tal vez no tengo a mi mamá aquí que es la que de repente me daba el apoyo, o no tengo a mi amiga, mi vecina no me está viendo los golpes. O sea, ¿qué hacer en ese momento de aprovechar de que el esposo de repente no lo está viendo en ese momento para llamar? O sea, el 911 sería la primera instancia, ¿verdad? Así es. Primero es tener claro que esa actitud de violencia en cualquiera de sus formas no es normal y no es aceptable. Que de todo se puede salir, ¿verdad? Y que no hay que tener miedo a denunciar. Porque si usted es una mujer que está siendo víctima de violencia doméstica, sabemos que es muy difícil, ¿verdad? Y que es hasta estigmatizado en esta sociedad, en que por nada está acusando, o que mírenla a ella, y lo ridiculizan a uno, ¿verdad? Y creo que eso es algo que como sociedad tenemos que mejorar. Pero a medida que usted tiene la valentía de hacerlo, también puede proteger a que sus hijos no tengan el mismo, no repitan esas actitudes, ¿verdad? Y se vaya rompiendo eso que daña mucho a la sociedad hondureña. Excelente, porque son patrones que se aprenden, como usted menciona. Así que le agradezco, abogado, por acompañarnos así unos minutos en Bienvenida a la Mañana, siempre brindándonos su asesoría. En este momento yo sé que usted está atendiendo desde casa algunas consultas para que sepan cómo se pueden contactar con usted. Bueno, se pueden contactar conmigo a través de la página del bufete, que es www.garciabodan.com, o a través de mi correo electrónico miguel.zapata@garciabodan.com. Excelente. Gracias, abogado Miguel Zapata, por acompañarnos en esta ocasión. Bueno, buen día. Muy bien, y precisamente ya cerrando este tema, es importante, como mencionaba, estar alerta, sobre todo en esta ocasión que va a estar conviviendo más con su pareja. Hay que cambiar esos estigmas que tenemos en la sociedad, porque también el hombre puede sufrir violencia doméstica y no por eso usted va a dejar de denunciar, solamente porque cree que lo van a ridiculizar en alguna manera. Así que vamos a tratar de apoyarnos entre todos, y mientras